Mis queridos Backstoppers, ¿cómo están? Aquí estamos de regreso hoy con un colega invitado, Víctor Boccone. Víctor, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Gonzalo? Un placer estar en este espacio tuyo, Backstop. De verdad que un honor y sobre todo ser uno más, ¿no? de este proyecto tuyo desde allá, desde la ciudad de Seattle, que bueno, tantos recuerdos bonitos le ha traído precisamente a los venezolanos, ¿no? Con los Marineros de Seattle. Sí, ahorita andan jugando bien y tienen a la ciudad, ¿cómo se llama? Pendiente, aunque mis compañeros de trabajo me dicen hay que esperar hasta septiembre. Eso es así, eso es así. Sí, hay que esperar, yo siempre digo aquí, lo he dicho aquí muchas veces, que el béisbol me persigue. Mi jefe jugó béisbol profesional y jugó ligas menores con los Marineros. Y hubo un año donde él hizo sprint training y él era catcher. Y me decía, yo le catché a Freddy García cuando Freddy llegó a los Marineros. Y compartimos ese sprint training. Entonces siempre estamos hablando de béisbol, de todas estas cosas, de todo lo que genera el béisbol todos los días, las noticias, todo lo que sucede. Siempre estamos hablando de pelota. Mira, nosotros estamos aquí para hablar de pelota. Una de las cosas por la cual yo quise invitarte y te contacté es porque me llamó la atención cómo tú usas en tus redes, en el Instagram, esos cuentos, esas historias tan bonitas. Vi varias, bueno, he visto varias, pero la de los Medias Rojas de Boston me gustó. El exorcismo del Fenway Park. Exactamente. Igual que la de Omar Vizquel también estuvo muy bonita, cerrando con Vizquel, eso estuvo muy buena. Mira, en realidad, Gonzo, siempre tuve en mente ese estilo de proyecto, ¿no? Siempre, por supuesto, ejerciendo el periodismo y bueno, que muchas veces coincidimos, tú y yo allá en el José Bernardo Pérez en Valencia, cuando tú estabas con Magallanes, yo estaba en ese entonces con la cadena Capriles, con el diario Líder y Últimas Noticias, pero siempre tuve y he tenido, digamos, esa espina de querer reflejar la otra cara de los peloteros. O sea, nosotros como gremio, incluso hasta sacamos chistes y bromas de que ya sabemos lo que el pelotero va a responder cuando uno le pregunta todas las temporadas, bueno, ¿qué esperas de esta temporada? ¿Qué esperas del equipo? Ellos se burlan, ¿no?, de eso. Ellos se burlan. Sí, porque es un ABC. Es realmente un ABC en cuanto a la respuesta de los peloteros y porque ya están codificados, ¿no? Y sobre todo piensan dentro de la caja. Y eso es lo que me llevó la iniciativa de crear este tipo de contenido. Primero porque nunca lo había visto de cierta forma, de contar de primera mano estas historias poco conocidas, poco convencionales, como yo se los digo a mis invitados, sobre todo tocando ese punto, ¿no? El lado humano, que hablen de fuera de la caja, ¿sabes? Como si ya no estuviesen en el terreno, como bien lo ha sido con Omar Vizquel, Andy Chávez, Richard Hidalgo, que es la más reciente, y hasta el mismo Luis Raven, ¿no? Saber, por ejemplo, esa historia de Omar Vizquel del guante, el Rawlings SXSC, fue, bueno, algo impresionante, ¿no? Incluso a partir de allí yo le he dado, digamos, como un giro a ese tipo de contenido, enfocándome más en la historia de un pelotero. Al principio, por supuesto, eran historias en general, como es el caso del exorcismo del Fenway Park, el caso Waikus, que también está entre mis entregas, las primeras entregas de estos capítulos, pero ahora me estoy enfocando más, o tratando de enfocarme más, un poco sobre peloteros, ex peloteros, o incluso gente afín al béisbol. De hecho, el próximo lunes venimos con un buen capítulo, que sé que va a gustar, porque es algo que pocas veces se ha escuchado, incluso hasta nadie lo sabe, y siempre es bueno, ¿no? Llevar ese lado humano de parte del béisbol. Claro, el béisbol yo digo, el béisbol es un universo. Que hay una cantidad de historias alrededor, que no es solamente el juego de pelota, que está bien, porque esa es la esencia en sí del terreno, pero hay una cantidad de cosas. En un sprint training, no sé, 2004, 2005, nosotros estábamos haciendo las entrevistas pertinentes al show,
y se me acercó un señor con un pocotón de carpeta y, cuando íbamos a comer en el comedor del estadio. Eso fue en la sede de los Washington, allá creo que se llamaba Viera. Bueno, por allá en Florida. Sí, sí, sí. Y y el señor con un pocotón de carpeta y empezamos a hablar ahí de la comida, después empezamos a hablar de béisbol. Y el señor era como una especie de coach mental, pero no trabajaba directamente con ningún equipo. Pero él se había dedicado toda su vida, tenía años estudiando los comportamientos, digamos la rutina de los peloteros. Claro. Entonces, ¿te acuerdas del caso de aquel pelotero Jim Eisenreich, que tenía el síndrome de, creo que se llama de Tourette, que es esa gente que no puede controlar los movimientos del cuello? Sí. Y él me habló de ese caso, que él como que estuvo en el equipo que trabajó. Me habló también del caso de Chuck Nobles, que tuvo problemas para lanzar a primera. Y me hizo una cantidad de historias, que no solamente habían peloteros, hay muchos atletas, gente normal, abogados, jueces. Tú te imaginas, él me decía, imagínate un juez en plena corte y haciendo este tipo de movimientos. O sea, todo el mundo quedaba loco. Pero es interesante porque, como él decía, los peloteros son seres humanos también. Sí. Sí, y básicamente es eso. Básicamente es eso, Gonzalo, lo que yo he tratado de indagar, porque siempre, por supuesto, previo a cada capítulo tengo mi acercamiento, mi conversación con cada uno de los peloteros. Y fíjate, por ejemplo, el caso de Luis Raven, ¿quién se iba a imaginar, o muy poca gente se imagina, que él llegó a jugar por primera vez béisbol en una categoría junior, es decir, ya con una edad avanzada en su niñez, y más allá de eso, lo sacan del softball amateur, a firmar con un equipo de grandes ligas. Ya eso te dice mucho. ¿Y dónde termina la carrera de Luis Raven? Como uno de los máximos honroneros en la pelota venezolana, miembro del Salón de la Fama del Béisbol del Caribe, y eso ya te dice mucho, ¿no? Más allá de lo que fue en sí dentro del terreno de juego Luis Raven. En el caso de Richard Hidalgo, por ejemplo, la historia más reciente, que antes de su primer hit en la pelota venezolana, él no tenía los zapatos acordes, el bate acorde y la indumentaria acorde para salir a batear, y es un compañero quien le presta esto y termina siendo uno de los batazos y de las anécdotas más recordadas por este pelotero, que aún, como lo dije en el capítulo, es el líder histórico del Magallanes en cuadrangulares. Claro, sí, hay muchos cuentos. Yo no sé si Raven te lo contó, si lo sabes, pero Raven una vez, yo no sé dónde vivirá ahora, si vive aquí, pero él antes vivía en Margarita. Él está en Orlando. Ok, durante un tiempo vivió en la isla de Margarita, y creo que en 2014-15 estábamos allá, y él se puso a hablar con nosotros. Estaba Natalie Silva, camarógrafo. Él siempre fue un tipo, al menos conmigo, muy atento, y estábamos hablando allí, y él echó el cuento de la vez que hubo un accidente en Tejerías, entre Caracas y Maracay, que creo que una máquina esa de mover tierra reventó un tubo de gas y hubo una cantidad de muertos. Eso fue, creo que el día que a él lo cambiaron para el Magallanes. Y él pretendía irse, pero al final dijo, no, mejor me voy después, al día siguiente. Él dice, no sé qué hubiese pasado si yo hubiese estado en ese momento, porque ocurrió aproximadamente ese él en el tiempo que él se iba a trasladar a la ciudad de Valencia. Imagínate tú, ¿verdad? Sí, y como historias como esas hay muchas, y sobre todo nosotros los periodistas y que nos están viendo en este momento, saben que siempre hay un cuento detrás, y eso es lo importante, ¿no? Tratar de llevar un contenido distinto a lo convencional. Por ejemplo, una de las cosas que yo siempre, digamos, he aprendido, ¿no?, a lo largo de la carrera, es la típica pregunta de cómo te sientes con algún evento en específico. Un pelotero nunca te va a responder, o sea, por ejemplo, ¿cómo te sientes de haber llegado a tu primer juego de la Serie Mundial? Por supuesto que te va a responder, me siento bien. No te va a decir, no, me siento mal por algo. No, exacto. Entonces, buscar el otro lado de la noticia, buscar el hecho de que el pelotero salga de su zona de confort, y vaya que ha gustado. Realmente
tengo que darle mucho crédito a Miguel Ángel García, que fue ha sido uno de mis capítulos, porque también me ha ayudado a hacer puente con otros ex peloteros e incluso gente afín al béisbol y que se ha visto emocionada y también interesada en participar en este tipo de proyectos que, como bien te digo, no había tenido la posibilidad de verlo en algún otro sitio, y eso también me dio pie para continuarlo y hacerlo de una manera, digamos que inspiradora, más allá de todo eso, porque también sirve para esas otroras leyendas como una ventana para recordar que están ahí. Y eso es lo importante. Exactamente. Eso también es importante porque los peloteros después que salen de jugar, muchos desaparecen y la gente los olvida rápido. Sí. Después que los aplauden y los pitan, la gente los olvida, y hay peloteros que de verdad tienen destacadas carreras. Mira, volviendo un poco atrás, tú dices que mucha gente le pregunta a los peloteros, ¿cómo te sientes? Hay otro que usan ahora que es, ¿cómo la viviste? Sí. ¿Cómo lo viviste? Entonces, bueno, sí. Esos son preguntas elementales que, por supuesto, sí. Uno también, como periodista, uno está codificado para hacer una pregunta del ABC, ¿no? Pero bueno, forma parte también del trabajo, ¿no? Sin querer sí. Herir susceptibilidades o criticar, pero forma parte también del ABC de uno como periodista, y ya uno tiene armado un guión de ciertas preguntas, ¿no? Pero ya con el tiempo uno va como que sustrayendo ese tipo de preguntas y añadiendo otras, digamos, para buscar, cuidado, y si no, esas historias. Por ejemplo, hace no mucho vino hasta allá en los Estados Unidos, y precisamente aquí en Venezuela es que revaloró su carrera y terminó siendo firmado por los Astros de Houston y hasta jugó una serie mundial. Y sí, la ganó y fue fundamental en ese equipo. Exactamente. Son historias muy, muy bonitas. Mira, ¿y tú de chamo jugaste pelota? Sí, yo jugué, fíjate, yo comencé en edad preinfantil. Yo estudié en el Colegio Los Arcos, jugué ahí pelota, después pasé a una divisa en la Liga Sureste de Criollitos con Cocodrilos, era Cocodrilos de Caracas, vamos a decirlo así. Sí. Justo cuando termina la época de junior, pre-junior, toda esa época, jugué juvenil con el equipo Panteras de Alto Prado. Y bueno, por supuesto, como buen venezolano, siempre el sueño fue jugar Grandes Ligas. Estuve incluso entrenando con Jesús Laya, precisamente. Entrenaba, bueno, yo me acuerdo que ese año yo entrenaba, mejor dicho, lunes y miércoles con Los Arcos, martes y jueves con Cocodrilos, y los viernes, todos los viernes religiosamente, me iba a buscar al colegio y bajaba al César Nieves en La Guaira para entrenar en particular con Jesús Laya. Él estaba en ese momento con los Marlins de Florida. Y bueno, buscando, digamos, como que prepararme para una potencial firma de julio 2, pero ¿qué va? Jugando en el colegio, una lesión, me frenó, estuve un año sin jugar pelota y bueno, aquí estamos. Ahí, seguidor del béisbol, parte del béisbol, pero desde el otro lado de la tribuna. ¿Qué pelotero admirabas así de chamo? Yo, por ejemplo, yo trabajé con el Magallanes 20 años. Tuve la fortuna de trabajar allí, pero yo, por supuesto, de Valencia, magallanero, y siempre echaba broma con la gente en las tribunas, porque había gente que te preguntaba, ¿pero tú eres el Magallanes o de tal equipo? Yo le decía, a mí me pagan por ser magallanero, porque yo trabajaba en el Magallanes. Pero yo admiraba, fíjate, por ejemplo, yo toda la vida, mi ídolo fue Andrés Galarraga. Para mí el Gran Gato fue, ¿sabes?, clase aparte, por supuesto, porque incluso recuerdo que de chamo le decía, cuando iba a batear, entraba al cajón de bateo y uno sentía, pues como niño, sentía ese susto al pararte ahí. Yo le decía a mi papá, como buen niño inocente, que a mí se me metía el espíritu de Andrés Galarraga para batear. Y por supuesto, recordando un poco esas anécdotas con el Gato, cuando surge la noticia que le diagnostican cáncer en el 98, 99, no, 98.
99, 99, sí, correcto. el sprint del 99. Estaba con los Bravos de Atlanta. Ajá. Recuerdo que incluso nosotros hicimos lo posible para enviarle una carta hasta los Bravos. Incluso, bueno, por supuesto, no sé si el mismo Andrés de Puño y Letra nos haya respondido, pero lo cierto es que llegó precisamente a manos de Andrés, nosotros como buena familia venezolana deseándole pronta recuperación, etcétera, etcétera. Y bueno, años más tarde, cuando él gana el premio Atleta del Año, si mal no recuerdo, del Círculo de Periodistas Deportivos, me tocó entrevistarlo. Bueno, Gonzo, a mí no, era la primera vez que yo entrevistaba a Galarraga y no me salieron una pregunta. Y le dije, mira, discúlpame, pero esto es algo ya que trasciende, ¿no? Pero bueno, claro. Lo cierto es que Andrés Galarraga siempre fue mi ídolo. Por supuesto, no puedo dejar a un lado a Miguel Cabrera, a José Altuve, entre los venezolanos. Otro pelotero que siempre he admirado es que precisamente de los Marineros de Seattle, Ken Griffey Jr. Para mí Ken Griffey Jr. también está en mi top 3 de peloteros favoritos. No, ese era un peloterazo. Tú sabes que con Andrés en el 2008, creo, estábamos en el estadio por San Lucie y yo lo entrevisté porque lo conseguí afuera y lo entrevisté y se puso a hablar con nosotros porque él estaba esperando a alguien allí. Y cuando entramos en confianza, yo le dije, oye Andrés, yo cada vez que iba a Valencia al estadio y tú estabas ahí, yo era uno de los que te pitaban. ¿Cómo te odiábamos nosotros en Valencia? pero a mí yo admiraba mucho esa época de Antonio Armas, Andrés Galarraga, Baudilo Díaz. Yo estaba chamo y yo veía a esa gente jugando y hacían las cosas parecer que fuera fácil y eran tipos que eran grandes ligas y jugaban en Venezuela y eso le daba como un nivel importante a la liga venezolana. Y bueno, prácticamente eran esos peloteros que se bajaban del avión y de una se iba para el estadio. Casos como Antonio Armas, casos como Víctor Davalillo, algo que quizás no se ve mucho hoy, bueno, también por todos los temas que están de por medio entre las organizaciones y el pelotero, más allá de que dicen que es un mito el tema de la prohibición de jugar aquí en Venezuela, pero ya no existen ese tipo de pelotero como es el caso de Antonio Armas, que se bajaba del avión y de una se iba para el estadio universitario a uniformarse con el Caracas, ¿no? Sí, bueno, también está la parte económica, porque los peloteros, ellos son la empresa, si se lesionan, pues. Exactamente. Eso es perfectamente entendible, por eso cuando la gente en Venezuela ve jugar a un Ronald Acuña, pues hay que disfrutarlo al máximo, porque son peloteros que ya posiblemente no vuelvan a jugar en Venezuela. Totalmente. Y bueno, digamos que eso quizás muchas veces el fanático no lo entiende, sobre todo porque, bueno, es fanático en ese sentido. Sí. Y por supuesto, valoran el momento, pero entonces dejan de venir por X o Y, como fue el caso de Marco Escútero, por ejemplo, o el mismo Martín Prado en su momento, y bueno, ya pasa a la lista negra, ¿no? Como quien dice, en ese sentido. Pero bueno, lo cierto es que ese tipo de anécdotas, ese tipo de pelotero es lo que bueno, uno hace que le apasione esta carrera y sobre todo esta disciplina, ¿no? Muchos hoy en día piensan que bueno, el fútbol es el deporte rey y que va, para mí todavía el béisbol tiene un rincón bastante especial en ese sentido, por todo lo que atañe, ¿no? Por todas esas historias y por todo eso que involucra al béisbol, que muchas veces uno no lo sabe, y es por eso, volvemos atrás un poquito, que estoy sacando o tratando de sacar cada uno de esos capítulos para que lo disfruten, ¿no? Y conocer un poquito más allá de esos peloteros. Sí, bueno, eso que tú dices, trasladándolo aquí a Estados Unidos, que está el baloncesto, el fútbol americano. Sí. Pero en realidad yo creo que el béisbol sigue siendo el deporte de acá, porque ellos tienen, aparte de los 30 equipos de Grandes Ligas, cada equipo de Grandes Ligas tiene su liga menor, y entonces los equipos de ligas menores son una cosa como romántica. Las ciudades de los equipos de ligas menores pues se abocan a eso, a ese equipo, y tú vas a un juego de ligas menores y no te aburres, ya sea AA, AAA. Y si es liga independiente, ahora estaba viendo que están los Sabana Banana, que tienen su show de hace algunos años. Sí, señor.
Y hay un equipo que se llama Go Chili Peppers, que creo que están en el otro lado del país. Okay. Y hicieron el juego ese que llamaron béisbol cósmico, Ajá. con la Sí. gorra fosforescente y todo. Y hicieron un juego, creo que el sábado pasado. Y Sí. en julio tienen otro y ya lo vendieron todas las entradas. Bueno, es que el vínculo que genera el béisbol, Gonzo, es impresionante. Fíjate, te voy a contar una anécdota. En los días que nosotros estuvimos, que vivimos allá en Estados Unidos, yo estaba en Miami trabajando de conductor de Lyft, sí, de la empresa que es la rival de Uber, ¿no? De Uber, exacto. Y recuerdo precisamente que busqué a una pareja en Brickell para llevarla a Miami Beach de Seattle, precisamente. Bueno, nos pusimos a hablar, bueno, ¿de dónde eres tú? De Venezuela. Cuando le digo de Venezuela, que era venezolano, lo primero que me mencionó fue Félix Hernández. Sí. Félix Hernández, my favorite player. Empezó a hablarme de Félix Hernández. Nos pusimos a hablar del juego perfecto, por supuesto. Bueno, tanto fue el vínculo que gracias al béisbol yo creé con estos clientes, que bueno, después me llamaron a mi teléfono particular para que los llevara a un evento que tenían justamente en la ciudad de Miami, en el Hard Rock Stadium. Y fíjate, tal fue que yo prácticamente les hice de conductor durante todo el día. Y bueno, después fue muy bien remunerada, ¿no? Eso te iba a preguntar. Actividad. Pero fíjate, ¿de dónde sale eso? Precisamente del béisbol. Es el vínculo que crea este deporte con todo el mundo y sobre todo con los venezolanos, especialmente esos norteamericanos que viven en la costa oeste donde estás tú, que un venezolano puede mover esas masas como lo fue Freddy García en su momento, como lo fue Félix Hernández, Carlos Guillén, entre otros. Sí, a mí me pasa eso cuando, como te decía, que el béisbol me persigue, consigo gente aquí y hablamos, les digo que soy de Venezuela, inmediatamente viene Félix Hernández, otros me han también nombrado a Freddy García, porque bueno, el paso de los venezolanos aquí en esta ciudad pues ha sido también destacado y eso se agradece. Yo creo que el béisbol sigue siendo el deporte nacional. Obviamente no estamos hablando mal de ningún otro deporte porque el baloncesto y el fútbol también tienen su presencia y también han rendido sus frutos para la fanaticada. Pero el béisbol sigue siendo pues algo así como que está en el ADN de nosotros. Una vez un uruguayo me preguntó a mí que por qué, él decía que por qué cuando el rolling iba por el shortstop y había hombre en primera, entonces el tipo lanzaba segunda. Yo le decía, bueno, porque son jugadas de rutina. Claro. Yo le decía, ese es como cuando, yo le decía, es como cuando Francescoli pateaba el balón por el medio de la cancha y el balón parecía que se iba y de repente aparecía un delantero, porque es lo que ya está practicado, pues no es. Por supuesto. Entonces porque él decía que no entendía mucho de la pelota. Un señor uruguayo tenía mucho tiempo viviendo en Venezuela, pero iba al estadio de vez en cuando a disfrutar del béisbol. Mira, y estás disfrutando, has ido a la liga mayor esta que se ha ido desarrollando y que ha ido creciendo paulatinamente. Sí, bueno, muy personal te digo que todavía le falta en el sentido de generar ese interés, de terminar de dar ese golpe sobre la mesa para generar el interés. Y la muestra es que, bueno, las entradas son gratuitas y muy poca gente realmente muy poca gente va, sí. Es la que asiste. Bueno, por muchas razones, ¿no? El tema económico en el país, el tema laboral, quizás los horarios no se adaptan. Y bueno, a decir verdad, es una liga que sí, de cierta forma, sirve de fomento para algunos peloteros. Por ejemplo, este caso, este año, a mí me llama la atención el caso de Luis Hernández, un jovencito de 16 años que está con Samana de Aragua, y precisamente del hermano menor de Ethan Salas, Andrew Salas, que ni siquiera ha firmado con alguna organización de las grandes ligas. Y ambos peloteros están bien conceptuados como prospectos que van a recibir, Dios mediante, sea así, un buen bono el próximo mes de enero. Entonces, digamos que en ese sentido, sí, la liga sirve de mucho para ir fogueando a estos jovencitos.
Y bueno, por supuesto está el caso de José Cafecito Martínez, que declinó su participación en México con los Leones de Yucatán para quedarse aquí con su familia. Quizás, por supuesto, hay una mejora en cuanto a la economía, en cuanto al pago de estos peloteros, y por supuesto, qué mejor que estar con tu familia en tu claro, en casa, ganando el dinero que quieres ganar y bueno, por supuesto, jugando el deporte que quieres jugar. Lo mismo pasa, hoy precisamente se incorporó a Centauros de La Guaira Eduardo Escobar, y fíjate que las miras de Eduardo Escobar es colocarse o ponerse ready para jugar con los Tigres de Aragua. Entonces, en ese sentido, sí, funciona mucho la liga para esos peloteros, pero, insisto, todavía necesitan ir trabajando un poco más para generar ese tipo de interés que, por supuesto, falta muchísimo. Ojalá que sea así, que se mantenga en el tiempo esa liga, pero que se convierta en una liga venezolana de béisbol profesional. Yo creo que ya eso es un punto y aparte, y también que se mantiene en el ADN del venezolano. Porque uno como venezolano, estando aquí en Venezuela, quizás no tanto los que están en el extranjero, porque bueno, entre la rutina de la vida de cada uno de los países donde están, quizás se pierde la noción, porque incluso me pasó de seguir, ¿no?, a la Liga Venezolana de Béisbol Profesional estando afuera. Pero estando aquí adentro es inevitable tener esa emoción, ese interés y esa ansiedad por continuar y ver la pelota durante los últimos 3 meses del año. Es así. ¿Cuántas finales de la pelota venezolana tú llegaste a cubrir? ¿Recuerdas? Mira, desde el 2010 hasta el 2015 de manera consecutiva. O sea, yo estuve, mi primera final, por ejemplo, fue la Caracas Magallanes, con el jonrón, el famoso jonrón de Gregor Blanco, de Gregor Blanco. Alquí Rodríguez, sí. Sí. Oye, sí. el Kid hay que hacer un trabajo aparte, porque el Kid recibió ese jonrón. También recibió uno de Juan Rivera. Sí, señor. Y creo que uno de Héctor Jiménez en finales. Sí. Pero bueno, Jackson Melián precisamente en esa final. En esa final del 2010. Sí. Y creo incluso, que uno también de Miguel Cabrera, creo. Creo que también. Sí. Que todavía no ha caído, todavía la están buscando. Pero sí, estuve en esas finales. Sin embargo, en el 2007 yo comencé, digamos, mi ejercicio periodístico como asistente de prensa de Leones del Caracas. De hecho, esa fue la temporada que se retira Omar Vizquel de la pelota venezolana. Además que fue el año en que vino Ideo Nomo con Leones del Caracas. Oye, sí, no me acordaba de ese señor que... No, Ideo Nomo, eso fue, me acuerdo de cuando anunciaron eso puerta adentro, por supuesto, o sea, la figura, ¿no?, que representaba Ideo Nomo, primero por ser asiático, ¿no? Sí. Que no es común, o no era común ver a un asiático en Venezuela jugando, no es como hoy en día con ahorita se me fue el nombre del pelotero de Bravos de Margarita, pero... Ah, sí, ya sé cuál es, el outfield, el jardinero. Sí. Pero bueno, Tomo Tosaka, ahí volvió la mente, no me jugó mal en la mente. Tomo Tosaka, pero bueno, en ese caso, bueno, cuando anunciaron a Ideo Nomo, bueno, pues venía el Cy Young Ideo Nomo, lanzador de juegos sin hit ni carrera, pero lo cierto es que le dieron más palo que una gata ladrona. Yo Por recuerdo... supuesto, ya no era el Ideo Nomo con los Medias Rojas de Boston, con los Dodgers en ese sentido. Así que bueno, sí, yo comencé, digamos, de frente con la Liga Venezolana en el 2007, gracias a Amador Montes Olet, que fue mi jefe en ese momento, y Carlos Guillén, que hoy en día está como jefe de prensa de los Tigres de Detroit. Oye, sí, Carlito, yo lo vi muchas veces aquí. En el 2008 hicimos un recorrido con Rafa Rodríguez. Ok. Estuvimos en el Juego de las Estrellas de Nueva York, pero hicimos varias paradas de Miami. Nos paramos en Tampa, estuvimos en Savannah, por cierto, varios equipos de ligas menores, Nueva York, y antes nos paramos en Washington. Y yo no sabía que Carlos Guillén estaba trabajando con ese equipo. Creo que era narrador en esa época del circuito, o trabajaba con el circuito local. Y yo lo vi pasar por el pasillo cuando estábamos comiendo y me le acerqué. Y entonces ahí estuvimos hablando un rato. Después le perdí la pista y sé que ahora anda con... Sí, él estuvo previo a los Tigres de Detroit, estuvo un año con los Mets de Nueva York. Con los Mets de Nueva York.
Estuvo con los Mets. De hecho, ese último año ese año que él estuvo con los Mets, yo estaba viviendo precisamente en Nueva York y par de ocasiones coincidimos. Al igual que, bueno, en el caso de Diego Etegui, que está con los Phillies de Filadelfia. Phillies, sí. Sí, tremendo muchacho, muy buen periodista y profesional en ese sentido. Y bueno, eso, digamos, esos son los amigos que nos da el béisbol, ¿no? Que nos da el béisbol, sí, gente. De estas fronteras, ¿no? De Venezuela. Gente que uno conoce en los campos, que uno, por ejemplo, de octubre a enero, uno ve más gente de pelota que periodistas, gente que hace programas de radio, porque todo es una cosa particular en Venezuela que a mí siempre me llamó la atención, y es que siempre hay como una cultura de tener un programa de radio en todas las ciudades. En Valencia hay como 4 o 5, en Caracas también, en Maracay antes no había mucho, pero cuando el equipo comenzó a ser un equipo muy competitivo, pues surgieron mucha gente haciendo programas de radio. Ahora hay podcasts y páginas web. Bueno, ni hablar de la hora magallanera de Carlito Feo. Ese es el programa más esperado después de los Juegos de Magallanes en la actualidad. Sí, el año pasado le dieron palo a la hora magallanera a la gente. Sí, señor. Quedándose del equipo. Pero bueno, esa es parte del juego. Por cierto, cuando ganó Magallanes en el 2022, Magallanes hizo tendencia en Argentina y Chile y Colombia, si la memoria no me falla, en las redes. Y eso me lo contó Carlos, porque la hora magallanera se reprodujo en esos países como nunca antes. Sí, no, imagínate tú, y eso, bueno, también forma parte, ¿no? de la idiosincrasia del venezolano que está afuera, ¿no? Que incluso, fíjate, otra de las anécdotas que a mí me atañe al béisbol, yo trabajando en otras lides, por supuesto en Nueva York, yo en la época del béisbol venezolano tenía mi audífono, trabajaba, pero tenía ahí mi audífono escuchando mi juego, bien sea a través de la radio por internet o incluso con la aplicación de Baseball Play, viendo los juegos vía streaming, ¿no? Entonces, fíjate que eso le pega mucho, ¿no? Al venezolano. Siento yo que sobre todo nosotros los periodistas que nos toca trabajar en otras lides, en otros países y no tener de cerca la pasión de uno, creo que eso pega muchísimo cuando uno está comenzando, ¿no? Como inmigrante, sobre todo por ese desapego que tiene que tener al momento de emigrar, ¿no? Precisamente. Claro, y por eso, bueno, este podcast nace de esa idea, pues, de estar vinculado con la pelota venezolana y con el béisbol y con todas esas historias que salen alrededor del diamante, de todo lo que implica. Ahorita recientemente está el caso de este muchacho que está involucrado en el tema de las apuestas y que lamentablemente, pues, echó por borda su carrera. Una lástima, de verdad, el caso de Tucupita Marcano, sobre todo por lo joven, ¿no? 24 años de edad, apenas está comenzando su carrera y con gran potencial, porque incluso pudo haber llegado a ser un utility reglamentario para cualquier equipo. Entonces, pero bueno, por supuesto a veces como dicen, a veces muchacho no es gente en ese sentido. Y bueno, pasó lo que tenía que pasar y bueno, ahí está. Tiene que sufrir las consecuencias, todo el peso de la ley, pero de verdad que una lástima. No solamente por el caso en específico de Tucupita Marcano, sino ya hablando generalmente de lo que ha hecho también esas alianzas de las grandes ligas, o sea, no solamente el béisbol, sino también el baloncesto, porque incluso hasta suspendieron de por vida a un jugador de los Toronto Raptors por eso mismo, ¿no? Por estarle pasando datos a los apostadores, algo que es realmente ilegal. Pero también ahí hay una contradicción que, bueno, no vamos a abarcar ahí está. Lo sufrió Pete Rose siendo manager de Cincinnati y ahora lo estamos viendo con... Sí, lo estamos viendo en carne propia nosotros los venezolanos. Pero bueno, esas son historias que ya en el futuro le hará su historia en la cuenta de Instagram o la red social que tengas allí. Así es, eso es materia pendiente. Sí, y en Venezuela
ya me nombraste a Luis Raven, sería algo, pero no te has pensado, hay muchos temas también de, ¿cómo se llama? Hay, por ejemplo, un equipo de béisbol en Valencia que se llama El Vencedor, Ok. que hace muchos años, estoy hablando hace más de 20 años, yo estaba con un colega, con Chocolate Molina, y estábamos en cerca de una cauchera, y pasamos y el señor de la cauchera lo saludó, y me dice, ese señor que está ahí jugó con el Valencia, con El Vencedor, y jugó con Satchel Paige. Y yo en un momento dije, wow, pero después averiguamos, claro que Satchel Paige jugó con el equipo del Vencedor en un torneo en Panamá. Y entonces ese señor había sido parte de ese equipo. Entonces uno no dimensiona, ¿verdad? Como que tengo entendido que creo que es uno de los primeros equipos que representa a Venezuela en un torneo internacional, porque eso fue en los años 30. O sea, así hay muchas historias de la pelota en Venezuela, pero Sí, no, no, muchísimas. no. Y fíjate, o sea, no solamente yéndonos a lo que atañe a Venezuela como tal, hay muchas historias. Por ejemplo, una de las que yo tengo pendiente es con Jorge Uribe, con el policía, sobre todo por lo que ha sido también después su carrera, ¿no? Luego de estar con Leones del Caracas. El mismo caso de Miguel Ángel García. Eh, bueno, ya te voy a dar ese tubazo, como dicen. La semana que viene voy con la historia de los sobrinos de Miguel Ángel García, de Oscar Miguel y de Gabriel García, que son coach de una universidad allá en Estados Unidos. Y la Wow. universidad el año pasado ganó la Serie Mundial de Béisbol Colegial en la División 3, en la NCAA. Y fíjate, por primera Fíjate vez tú. unos coaches venezolanos ganan ese campeonato. El equipo por primera vez iba a unos playoffs y llegaron a levantar ese trofeo. Entonces son ese tipo de historias que uno dice, mira, ahí hay algo y sí, Claro. por supuesto. Ahorita es que estamos comenzando y tenemos, bueno, cancha para rato en ese sentido para ir investigando, porque eso es lo otro. Lo que a mí me gusta de este Eso, proyecto es la investigación, es ir, digamos, buscando en los libros, en los recortes, en las hemerotecas, ese tipo de historia para llegar, digamos, a lo que es, ¿no? Y por eso claro. pienso yo humildemente que ha gustado tanto, no solamente dentro del gremio, sino también en las otras personas. Sí, el béisbol tiene esa particularidad que se bien es cierto que el venezolano pues es conocedor, le gusta la pelota, pero es un tema que solamente es para los fanáticos de la pelota. Sí, Entonces, temas como lo que tú estás haciendo hace que otras personas se interesen por verlo. Por eso me llama mucho la atención lo del exorcismo, porque no es nada más de que cuántos hits pegaste, cuántos bateaste y esas exactamente. cosas que a veces la gente no entiende. Pero esto sí es más cotidiano y sigue siendo béisbol, pues, y entonces eso me parece maravilloso. Bueno, Son, fíjate, sin ir muy lejos, hay una historia que involucra a Willie Mays con Venezuela, precisamente en esa serie del Caribe que enfrentó a Magallanes, le dio el cuadrangular a Ramón Monzán y de ahí es donde nace la frase, no te hagas el Willie Mays. Entonces, ese así, tipo de historias son las que generan esa atracción, ese interés de los que no son fanáticos, acérrimos fanáticos de la disciplina, para conocer un poquitico más, así sea lo elemental, pero conocer un poquitico más del personaje y de la disciplina como tal. El caso Whitecus, y por supuesto, yo investigando historia en el béisbol, di con esta anécdota que surge en 1949, una fanática, por supuesto que era esquizofrénica y además que tenía problemas mentales, atentó contra la vida de un pelotero simplemente por el hecho de que lo cambiaron de equipo y ella sintió que bueno, le habían quitado el amor de su vida. Y bueno, o sea, incluso hasta me escribió un amigo que vive en Los Ángeles, está involucrado en la industria del cine, que ajá. bueno, que incluso es tema para hacer una película. Entonces, Ah, bueno, digamos que ahí está ese tipo de granito de arena, mi aporte a la disciplina y también bueno, también para el disfrute de todo, en realidad. claro, hay muchas cosas. Yo sigo muchos podcasts
y escucho aquí algunos podcasts en inglés de béisbol, y hay uno que me recomendó Miriam Bracho, que se llama Ok, Baseball by the Book, que son, es béisbol, pero solamente a través de libros. ok. Él entrevista a gente que ha escrito libros de béisbol, No, está y uno bueno. pudiera pensar que son pocos los casos, pero no, son centenares de casos. Y tiene, bueno, yo he comprado un par de libros a raíz de ese podcast, que me gustan los libros, entonces los he comprado Ah, bueno, porque ahí está. me Ahí parece está el aporte. interesante. Sí, me parece interesante porque son cosas, así como tú dices, son cosas del pasado, situaciones que uno no conoce o que no sabía, pues. Y eso me llama poderosamente la atención. Aquí, por ejemplo, en Seattle, hay hubo un equipo de Liga Menor desde los años 30 hasta el 70. Ujú. Porque está ahorita el AAA de Tacoma, que se llama los Rainier, Ok, y los Aquasox de Everett. Pero ese es más nuevo. Que yo te digo, es como la génesis del béisbol de Grandes Ligas, porque ese equipo, y mira la historia loca, el equipo jugó de los 30 hasta 70, pero entonces cuando llegan los pilotos de Seattle en el 69, ujú. jugaron en ese estadio, que era un estadio de Liga Menor. El estadio nunca estuvo listo, se le hicieron modificaciones, pero no estuvieron a tiempo. El equipo fracasó y el equipo de Liga Menor volvió hasta el 77, 76, que cuando llegan los marineros, el equipo se va y el estadio es demolido. Bueno, Ok, resulta que me puse a investigar porque yo quería saber dónde quedaba el estadio. Fui donde quedaba en una tienda esa de por departamento. Está el home plate abajo donde dice dónde bateaba el pelotero. Y descubrí que en la investigación que hice que en los años antes que el estadio ese que fue demolido en 70 existiera, hubo otro de madera bueno, y imagínate tú. fue quemado por un tipo que ¿cómo es que le dicen? Arsonist, un piromaníaco. Era un Ok, piromaníaco de aquí, de esta ok. zona del país, del noroeste. El tipo quemó varias cosas y quemó ese estadio de aquí de Seattle, que quedaba hacia el sur. Ahí hicieron el otro estadio y, y bueno, y ahí después descubrí una cantidad de historias, como por ejemplo un pelotero que jugó allí en los años 50 y el tipo hizo nunca, porque el equipo en esa época no estaba afiliado a ninguna grande liga. Claro, Y el claro. tipo jugó aquí, hizo su carrera y después que se retiró del béisbol, sacó una licenciatura en la Universidad de Washington y se convirtió en uno de los educadores más famosos aquí del estado. Un Bueno, héroe. Y así hay cantidad de cosas que tú vas descubriendo y dices, wow, qué bárbaro el béisbol, la cantidad de cosas que dan. Pues no es nada más millones de dólares, ni esa no, no, para opulencia, ni nada. cadenas de oro. Hay una cantidad de cosas Bueno, fíjate, impresionantes. una de mis películas favoritas, ahorita que tú hablas de ese tipo de historia, es The Rookie, con Dennis Quaid, que por supuesto lleva a la gran pantalla la historia de Jim Morris, que Ajá. era un profesor de química en Texas, de una escuela, y termina siendo firmado por los Rays de Tampa Bay ya con 30 y tantos años de edad. Y fíjate, logra su sueño, pero después de todo eso, ¿no? Y verá que eso, como lo dicen, pues son películas inspiradoras y es por el hecho de seguir luchando por ese sueño y sobre todo contar de una manera humana la historia de algún personaje en particular. Exactamente. Sí, esas son historias muy inspiradoras que sirven para los demás. ¿Actualmente estás trabajando con algún medio de comunicación, Víctor, o estás... Sí, 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 sí. Casualmente comencé hace poco, Gonzo. Estoy como coordinador, o sea, coordinador de multimedios deportivos en Baseball Play, en lo que es Olé Interactive. Y estoy encargado de todo lo que es la parte digital de BC Medios, pues todo lo que es Baseball Play. Ok. También estoy involucrado con One Baseball Network, el nuevo canal de puro béisbol, que incluso está estrictamente vinculado y relacionado con MLB Network. Entonces, bueno, Ah, ahí sí, no sabía eso. estamos, sí, estamos echándole piernas. Estamos comenzando, tengo apenas 2 semanas, Ah, qué pero bueno. ya se ha hecho sentir, digamos, ahí la presencia de uno, y además que estoy contento, estoy feliz porque estoy en lo mío, ¿no? Precisamente. Eso te iba a decir. Estás en tus aguas, estás en el Sí, béisbol, sí, sí, comunicación, sí.
Son esa pasión que uno tiene, que es la pelota y la comunicación para sentirse bien y expresar, compartir todo lo que uno pudiera. A veces yo tengo muchas ideas, pero no se pueden hacer realidad porque hace falta presupuesto. Bueno, ese es el pan nuestro de cada día. Así que Pero uno yo sigue sé que en algún momento lo vas a cumplir. Está decretado. Pero también uno dice, uno como productor de televisión que uno fue, pues yo digo, bueno, si no hay presupuesto, entonces se adapta el presupuesto que se tenga para Sí, realizar vale. la idea Totalmente. Totalmente. y en eso uno va caminando. O sea que esta temporada que viene vas a estar de lleno en la pelota venezolana cubriendo. Dios mediante. Dios mediante. Incluso, bueno, desde que nosotros regresamos de Estados Unidos hace 3 años ya, bueno, regresé con Líder, estuve con Simple TV como comentarista deportivo las últimas 3 temporadas, de hecho, incluso tuvimos la dicha y la oportunidad de cubrir la Serie del Caribe 2023 aquí en el Monumental. Y bueno, Dios mediante, ahora con este nuevo rol en esta nueva empresa, estaremos ahí también en la Liga Venezolana, Serie del Caribe y bueno, todos los eventos que vengan, sobre todo en el béisbol, ¿no? Pero sí, aquí estamos dando lo mejor de sí y sobre todo también brindándoles el mejor contenido posible. ¿Cómo, aunque tú eres más acá de esta generación de la época digital, pero cómo haces tú ese digamos, no el balance, pero o comparando el periodismo antes de esta época de las redes sociales que explotaron, Mira, no sé. yo soy de los que, a ver, sí, por supuesto, yo soy de los millennials, ¿no? Yo nací en el 85, pero debemos considerarnos con nuestra generación como millennials, ¿no? En ese sentido. Pero yo siento que las redes sociales, por supuesto, mataron al periodismo tradicional. El llamado tubazo en el argot Sí, periodístico, eso ya, para mí, ya eso murió. eso no Esa sé. expectativa de querer dar esa noticia y que la gente se enterara por un solo medio al día siguiente. Incluso vámonos hasta lo más simple, el hecho de leer periódico. Eso ya no existe aquí en Venezuela. O sea, todavía sí hay medios convencionales que se mantienen aquí en Venezuela, pero de una manera muy escasa. Ya obviamente el tiraje de estos periódicos no es el mismo que hace incluso una década como tal. Pero entonces ya el periodismo escaló a otro sentido, gracias a las redes sociales. Unos lo Ajá. ven como una plataforma, bueno, una bendición que hayan llegado a las redes sociales, otros que no. Yo creo que todavía, digamos, uno tiene que mantener ese tradicionalismo, ¿no? Sobre todo porque, bueno, así lo enseñaron a uno, ¿no? Los mentores de nosotros. Claro. En mi caso ahí en Cadena Capriles, todavía, digamos, yo tengo mi blog de notas, si me toca ir a entrevistar, estoy con mi libretica. Hay algunos colegas que he visto incluso que tienen hasta su grabadora con su cassette, con el cassette, pues, el cassette pequeño. Pero bueno, por supuesto, como todo en esta vida, uno tiene que montarse sobre la ola porque Claro. si no te arropa. El tema de la evolución va cada día mucho más rápido, ahora con la inteligencia digital, bueno, ni hablar, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que no podemos quedarnos en el aparato. Pero sigo insistiendo que el periodismo tradicional a veces también hace falta, ¿no? Sobre todo por el tema investigativo. Si nos Eso te vamos iba a por el tema decir. investigativo, creo que los nuevos periodistas les falta mucho eso. O sea, Sí, yo el creo que sentarse a leer un periódico, a meterse en tan solo una hemeroteca, yo creo que eso es necesario. sí, pero exacto, tienes razón. Pero yo igual creo que uno como comunicador, periodista, tiene que echar mano a la tecnología, Ah, no, por supuesto. a lo que se tenga y por supuesto cuidar las formas. Sí, Hoy día sabemos que cualquiera con un teléfono pues puede expresarse y yo siempre digo que uno como comunicador, como periodista, eh, creo que lo que debemos hacer es
expresarnos lo mejor, hacer el trabajo lo mejor posible para que seamos la diferencia entre una persona que estudió comunicación y otra persona que no tiene nada de malo, que a mí no me molesta, nunca me ha molestado que otras personas ejerzan el periodismo, porque, bueno, o sea, tú no Fíjate puedes que tú controlarlo todo. tú mencionas algo, Gonzo, que me llama mucho la atención y que das en el clavo, ¿no? Que es el arte de comunicar. Y fíjate, es tan poderoso lo que nosotros tenemos enfrente ahorita, que es este teléfono, por lo menos en mi caso, mi teléfono celular, y tú tienes tu laptop, que hoy en día los chamos, pues los jóvenes, lo que buscan es figurar, sin querer comunicar. O sea, figurar es salir simplemente en una pantalla a decir cualquier barbaridad y digamos que no tienen ese sentido y ese criterio para manejar lo que tienen en las manos. Y ahí es donde está la diferencia, ¿no? El arte de saber comunicar, de pararte frente a una cámara, sea de aquellas viejas convencionales o sea de estas nuevas, pero tienes que saber comunicar, tienes que tener el conocimiento y bueno, no quiero adentrarme mucho más allá en lo que es la ortografía y la escritura en cuanto a la prensa escrita, ¿no? Ahí pasaríamos hasta las 12 de la noche mía hablando de todo eso, ¿no? Una deficiencia que existe hoy día es eso, que es sobre todo a mí me sorprende mucho la capacidad o incapacidad, no sé cómo llamarlo, de análisis, de sintetizar y el escaso vocabulario. Sí. O sea, sí, eso no. Y todo eso viene de las redes sociales. Sí, yo siempre sostengo que nosotros los comunicadores, periodistas, uno pretende cobrar por algo que la gente hace gratis, que es hablar, comunicarse, porque todo el mundo se comunica. Sí. Entonces, para cobrar tenemos que hacerlo bien. Yo pienso que esa es la, ¿cómo se llama? La ley. Y bien significa bien técnicamente, bien desde el punto de vista ético, moral, todas esas cosas que son detalles que van sumando a ser una persona, un buen profesional, como lo has sido tú en tu carrera. Y estoy muy agradecido por estos ya 50 minutos que me ha regalado Víctor. Gracias por estar aquí en esta experiencia que se llama Backstop Podcast. Y no sé si quieres agregar algo más a esta hora de béisbol. Bueno, en principio, Gonzo, felicitarte, ¿no? Por podcast, sobre todo para mantenernos conectados, porque sé que lo estás haciendo con cariño, sobre todo en medio de una rutina ajena a lo que hacías aquí en Venezuela. Pero bueno, ese ímpetu, esa ganas de seguir vinculado al medio, de seguir vinculado a tus colegas y amigos del béisbol, como es mi caso, eso es lo que lo hace más especial, ¿no? Esta hora de conversa. Y bueno, invitarte a que sigas haciéndolo y que mantenga la constancia, hermano. Eso es inevitable para poder surgir y para poder tener éxito, ¿no? En ese sentido. Decías que, bueno, uno a veces tiene muchos sueños, pero hay poco presupuesto. Ahí lo que importa es que tengas la constancia. Con la constancia y con la fe de que todo va a seguir fluyendo, vas a ver grandes resultados y sobre todo, bueno, quién quita que te veamos en las redes con invitados de lujo, ¿no? Un Ken Griffey Jr., un Edgar Martínez, un Freddy García, o sea, esos personajes, ojo, estoy hablando de los que militaron en Seattle, porque claro, estás allá, ¿no? Exacto. Pero que incluso puedas viajar y continuar tu proyecto en otras latitudes. Eso sería maravilloso que uno pudiera viajar. Tengo un amigo que me decía, vamos a alquilar una van cuando veníamos para acá, para el Spring, vamos a alquilar una van y nos vamos por la US One, que es la que va. Esa es la que conecta todo el país. Exactamente, de norte a sur, y entonces nos paramos en cada campo de béisbol, nos paramos en la playa. No, un sueño de realidad. Claro. Y bueno, por supuesto, también invitarlos, aprovecho tu tribuna de invitarlos a que me sigan en las redes sociales, @bebocone, para que puedan seguir disfrutando de ese contenido semanal que estoy haciendo con esas historias. Y por supuesto, voy a volver aquí a tu podcast para que podamos seguir conversando, porque una hora se queda corta.
Sí, señor. Una hora se queda corta. Bueno, yo te voy a invitar porque yo hago un espacio en vivo todos los lunes, Ok, pero ahorita hablamos de béisbol de Grandes Ligas, que se llama Bat Flip, pero en octubre, en septiembre, se transforma en pelota criolla. ok, Entonces, este año tienes mucho que decirnos de la pelota criolla porque va a estar al vale. frente, pues, de la gente que se va a encargar de transmitir el béisbol a los venezolanos. Bueno, Víctor, será un gustazo, gracias, hermano. muchas gracias por tu tiempo, por tus historias. Y ustedes, amigos, gracias por estar allí una vez más en este episodio de Backstop Podcast. Nos vemos en la próxima oportunidad. Hasta entonces.